Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Santiago Huerta de Soto, que es graduado en física, hizo el máster de economía en la Escuela Austriaca, ahí es de donde conozco yo a Santiago, y actualmente está trabajando como analista de mercado. Startup, bueno, que me ha dicho que es Scale Up, que ya están creciendo bastante. Entonces, bueno, pues lo primero, que es por donde yo conozco a Santiago, es, me gustaría preguntarle, porque tiene ideas muy interesantes tanto de economía como de filosofía política, pero sobre todo por economía, ¿no? Que yo le conozco por ahí. Santiago, hiciste el máster de economía en la Escuela Austriaca. ¿Qué opinión te merece la Escuela Austriaca y te considerarías austriaco o cercano a esta escuela? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por tenerme aquí, Eduardo. Y, y sí, si me considerarías austriaca, yo diría que sí, o sea, sin ningún lugar a duda. Tengo una gran influencia de la escuela austriaca y las ideas que por ahora he entrado en contacto me definiría, sí, de la escuela austriaca, sin duda. Ujú. Muy bien. ¿Y por qué? Qué es lo que tiene la Escuela Austriaca que te caiga? Vale, o sea, es una pregunta interesante y que tiene bastante miga, pero yo diría que soy de la escuela austriaca. Al principio sueles entrar, o sea, te sueles decir que eres de la escuela austriaca o alinear un poco, yo creo, por pues quizás tu posicionamiento en cuestiones políticas. Ujú. Y por ejemplo, oye, lo clásico, yo comulgo con que exista una menor intervención por parte del Estado en ciertas materias o situaciones sociales o económicas. Y luego, vas transicionando a medida que vas centrándote más, quizás pues comulgas más con el posicionamiento epistemológico o metodológico de la escuela austriaca. Que yo creo que esa es la razón principal o los foundations o la base uno, donde se construye la escuela y luego donde de verdad arraigas y piensas, oye, ¿soy de la escuela austríaca o no? Por las características o la fundamentación epistemológica que tiene esa escuela respecto a, por ejemplo, otras escuelas de pensamiento económico. Ujú. ¿Y cuáles son estas características? ¿Nos puedes definir un poco qué es la Escuela Austriaca? O sea, tal y como yo lo entiendo, partiendo de los fundamentos del individualismo metodológico y el subjetivismo, pues es considerar al individuo y su capacidad de acción como la unidad mínima irreducible del sistema social y a partir del cual, entendiendo al individuo y la acción humana, a partir del cual se pueden entender el resto de fenómenos sociales que se dan el resto de fenómenos sociales y fenómenos económicos. Y ese es un punto muy importante que no hay que pasar por encima o que no hay que llegar de manera tangente, sino ponerlo en el centro, porque si no, no se entienden quizás los axiomas las ideas más fundamentales de la escuela austríaca, ¿no? Como es pues la utilidad marginal, la preferencia temporal, si no entiendes el subjetivismo y que es el individuo valorando desde sus propias circunstancias y su conocimiento quizás, por así decirlo, imperfecto o personal puramente, que quizás es un conocimiento que no es tácito y que no se puede articular al 100% a otra persona, sin esa concepción de que es el individuo el que actúa en base a sus ideas y el cual decide en base a ese conocimiento, no puedes entender quizás cómo se dan esas interacciones, cómo se dan entonces los fenómenos sociales más a gran escala Ujú. o cómo surgen, por ejemplo, instituciones como el dinero. Y estudiando física, ¿te había interesado siempre la economía? ¿Cómo terminaste haciendo este máster de Escuela Austriaca? Sí, bueno, yo siempre desde pequeño en casa he tenido siempre estos temas de conversación, se han dado mucho en las comidas Ujú. por mi padre, por razones obvias. Y luego yo, bueno, en la etapa del colegio y en la universidad no me metí a fondo a estudiar la escuela austriaca y sus pensadores y empezar a hacer las lecturas en serio, pero siempre he tenido inquietud, sobre todo a partir de bachillerato, un poco con temas pues de filosofía y de economía, de filosofía política y me entró en ello de hacer el máster, sobre todo para poder dedicar tiempo exclusivamente a leer y, y a enfocarme y hacer sobre todo esas lecturas, por así decirlo, pautadas sobre algún tipo de orden que te dé quizás una estructura más fuerte, porque mucha gente igual entra en contacto con Austraca y empieza a leer pues lo que van contando por internet y luego igual no es difícil encontrar un, como un programa que te dé una visión completa. Y entonces me pareció después de la universidad un buen momento para hacer el máster y lo hice en 2020. Y la verdad es que muy contento. O sea, yo creo que te aporta un programa
al margen de que luego te dediques o no a la investigación y quieras luego dedicarte a hacer el PhD o a la economía desde el punto de vista académico, te viene muy bien para moldarte la cabeza y luego entender los fenómenos que ves en la sociedad, que siempre es muy útil, dediques a lo que te dediques. Ujú. ¿Qué es lo más interesante que aprendiste en el máster? Eh, bueno, yo, claro, había estudiado física, entonces no tenía ni idea de economía, cómo se entiende economía mainstream quizás, economía monetaria o, o economía financiera, y ahí aprendí mucho, sobre todo la interpretación de la escuela austriaca de los ciclos económicos. Yo creo que eso es fundamental, y sobre todo para alguien que viene de un background de ciencias, pues poder entenderlo quizás esa caja negra que desde fuera pues nunca entiendes bien, nunca te han explicado, en los medios de comunicación obviamente no saben dar una explicación convincente, pues te aporta mucho y te asienta mucho las ideas, la teoría del ciclo, y luego, como he comentado antes, la epistemología, el, el monismo metodológico el dualismo metodológico de la escuela austriaca y la metodología de Mises, básicamente, yo creo que a mí es lo que más, de las cosas que más me ha gustado y luego donde más me he interesado en seguir aprendiendo. Hablabas de tu formación en ciencias, ¿no? Y una de las críticas que parece que más se le haga a la escuela austríaca es lo poco científica que es o lo poco rigurosa que es por ese, no rechazo, pero por esa separación de dónde sí que entran las matemáticas y dónde no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, ahí tengo, ahí tengo quizás una opinión un poco controvertida. Quizás no sea la persona más experta en el ámbito, por supuesto, pero antes, no sé si te has fijado, se me ha escapado cuando quería decir dualismo metodológico, monismo metodológico, porque la escuela austríaca siempre se basa o se defiende en que existe ese dualismo entre estudiar las ciencias sociales y estudiar las ciencias naturales, ¿no? Que se tiene que aplicar a cada uno, pues quizás no un marco, pero que seamos perfectamente conscientes de los resultados que vamos a obtener de uno y de otro, porque no tiene sentido estudiar las ciencias sociales desde el punto de vista de la validación experimental que se tiene en las ciencias naturales, porque son dos campos completamente diferentes y que entonces pones un poco esa división y da pie a esa crítica de decir, bueno, entonces que las conclusiones a las que llegue no es ciencia, sino que es la opinión de unas personas y bueno, tampoco vamos a basarlos, ¿no? Y entonces ahí yo me di cuenta, pero viniendo de física, de que en realidad es al revés. O sea, en realidad el mundo de las ciencias naturales está mucho más simplificado. Es, eh, para una persona que quizás no haya estudiado ciencia, es falso pensar que existe esa regularidad al 100% en los fenómenos de las ciencias naturales. Lo que existe es un grado muy, muy grande de precisión, pero siempre existe, uno, incertidumbre, y luego además, cuando tomamos mediciones, siempre existe ese grado de error que estamos dispuestos a asumir. O sea, en las ciencias naturales las medidas no son perfectas ni son exactas, no nos engañemos. Lo que pasa es que es el grado de confianza con el cual nosotros estamos dispuestos a seguir adelante en nuestra investigación y podemos tomarlo como constantes o como, oye, esto es una regularidad. Pero eso es básicamente por el modelo mental que aplica el ser humano a la hora de estudiarlo y el punto de precisión a partir del cual se siente cómodo para tomar aceptar una cosa o seguir adelante. En ese sentido, yo creo que no existe un dualismo, sino que existe un monismo metodológico que depende única y exclusivamente de la mente del ser humano, que es única en ese sentido, da igual que esté estudiando un fenómeno económico que uno de las ciencias naturales. Lo que pasa es que obviamente el objeto de estudio es diferente y a la hora de poder extraer esas relaciones de causa y efecto, no podemos aplicarlo con la misma precisión en uno y en otro. Pero en ese sentido no creo que exista ningún tipo de polilogismo ni que haya que tachar unos de ciencia y a otros de brujería o de lo que sea, sino que sigue siendo ciencia en la medida en cual se aplique la capacidad del ser humano para poder razonar y establecer esas relaciones de causa y efecto. Ujú. ¿Y qué crees que te puede aportar tu formación en física luego a la hora de estudiar economía? Hombre, yo creo que física te enseña mucho a coger un problema y dividirlo por partes y entender dónde están las causas y qué son las causas y qué son efectos. Y en ese sentido, ayuda mucho porque desde el principio buscas simplificarlo al máximo y entender y intentar establecer como un sistema con sus partes. Eh, sí, yo creo que es mejor venir de un background de ciencias, quizás,
y migrar a uno de ciencias sociales, porque te puedes llevar lo mejor de las ciencias naturales, que es este framework para analizar problemas, que al revés, que partir, por ejemplo, quizás de una formación más humanista o en ciencias sociales y luego ir hacia las ciencias, porque te puedes llevar al revés, esa parte peor oye, no, tenemos que medirlo todo, tenemos que experimentar, si no se puede comprobar, no es verdad, entonces tenemos que rechazarlo, y caes en esas falacias positivistas, quizás. ¿Cuál es una cosa de la economía austríaca que te gustaría que el público en general se enterase? Por lo menos alguna de las enseñanzas. Mencionabas la importancia de la teoría del ciclo, ¿no? Puede ser la teoría del ciclo o alguna de las otras grandes teorías y enseñanzas de esta escuela que dijeras, mira, si me pudiera asegurar que todo el mundo va a leerse esto, que se lea esto. Bueno, tanto como leer, diría como idea, yo creo que sería fundamental que todo el mundo entendiese el dinero, tal y como se entiende en la escuela austriaca, como institución pautada, como comportamiento, sí, como comportamiento para el intercambio eh, en un grupo de personas, y no tanto como un trozo de papel que se utiliza para conseguir cosas. Y creo que sería fundamental que todo el mundo entendiese el dinero como medio de cambio y el valor que tiene en la medida en la cual nosotros proyectamos los fines que perseguimos, y luego cómo el dinero tiene esa función social imprescindible para transmitir qué es lo que hace falta y qué es lo que la gente necesita. No solo la gente individual, sino el deseo agregado de las personas, ese tan bien conocido como bien común, que no existe el bien común, lo único que existe es el bien individual de las personas, pero que si se permite la libre interacción de esas personas en sociedad, a través de los precios de mercado se pueden plasmar esas tendencias a favorecer o a rechazar ciertos proyectos empresariales o lo que sea, desarrollar ciertos productos, desarrollar ciertas industrias, o rechazar ciertas otras. Y en ese sentido, entender el dinero como la teoría de la escuela austriaca te da un prisma para entender mucho mejor qué es lo que pasa en la sociedad, por qué algunas industrias florecen, otras no, algunos países o tan fácil como entender por qué algunos productos no salen adelante o salen adelante, o por qué se ganan unos sueldos que se ganan en unos sectores y no se ganan en otros. Y en ese sentido me parece una idea fundamental que yo creo que todo el mundo debería entender. ¿Crees que hay una opinión homogénea de qué es el dinero dentro de la escuela austriaca? No he profundizado tanto como para poder saber cuáles, bueno, si hay diferentes opiniones y todas las diferencias, pero yo creo que en la raíz, yo creo que la escuela austriaca sí que lo entiende como bueno, según pienso, como lo entendió Menger, como una institución de comportamiento que se pauta y que es constitucionaria. Es decir, que la gente ha llegado a estar de acuerdo que la mejor manera de intercambiar es a través de ese mecanismo, y, y ya ha generado el dinero. Yo creo que sí, existe ese consenso. Sí, sí, claro, una de las opciones de tus posibles respuestas era que o bien quien entiende dinero, dar una definición más profunda de dinero y decir quien no entiende dinero así no es austriaco, que bueno, entonces ya sería otro debate, o bien dar una definición, como hacías, bastante general de dinero, en la que sí que es fácilmente que todas las corrientes dentro de la escuela austriaca converjan y estén de acuerdo, ¿no? La de algo así como la institución, esta que surge de forma espontánea, eh, o que puede surgir de forma espontánea, sí, por parte de los individuos, pero que al final es una institución, sí. Sí, si lo que te refieres es ya más en detalle que si es dinero un depósito a la vista, o si es dinero el oro, o si es dinero el Bitcoin, yo creo que ya ahí, según la concepción desde la escuela austriaca, o sea, la idea esta general que ha dado son dinero. Lo que pasa es que unos sean dineros que se comporten de una manera y estén, por así decirlo, adulterados en sus tasas de cambio respecto de otras unidades, de otros tipos de dinero. Pero yo creo que sí, o sea, siempre y cuando se usen como medios de intercambio y cumplan esa función social de proyectar el valor o la capacidad de actuar de otras personas, en la medida en la cual yo con eso puedo conseguir lo que quiero, o para conseguirlo tengo que dejar de hacer las cosas que yo quiero, sí, incluso lo considero dinero. Y ya no me estaba intentando meter, ni mucho menos, solo por matizar, en el debate de reserva fraccionaria 100% ni nada de eso, sino incluso dentro de los 100%istas, ¿no? Tienes a Mises que te dice que el dinero es
no es ni bien de consumo ni medio de producción, es una tercera categoría que es dinero, ¿no? Medio de intercambio, y tienes a Block que te dice, no, no, Walter Block te dice, no, no, no hay una tercera categoría, no tiene sentido hablar de una tercera categoría, eso bien de consumo o bien de producción, o bien de capital, y el dinero es un bien de capital. Entonces, por ejemplo, ahí incluso dentro de austriacos más, no sé decir puristas, pero que más se acercan, incluso dentro del 100%ismo, también hay diferencias de qué es exactamente el dinero. Por eso digo que yo no veo que haya una definición muy clara dentro de la escuela austriaca, salvo que, como has dicho, sea esta definición de mínimos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si lo ponemos en esos términos, yo lo vería así, más básico como bien de capital. Ujú. Bueno, pues hay debate si el dinero es un bien de capital o por lo menos dentro de la escuela austríaca. Hay debate. Estas preguntas yo creo que fuera de la escuela austríaca no se las harán mucho, igual, porque les hace falta, como tú dices, profundizar un poco más en qué es el dinero y no darlo por algo como hecho. Actualmente lo que tenemos es dinero, el dinero fiat es dinero, o qué es, porque tenemos una cosa un poco rara, ¿no? Pues sí, es dinero, pero es dinero que está adulterado Ujú. y que en ese sentido es disfuncional a la hora de llevar a cabo, valga la redundancia, esa función social que permite el intercambio pacífico y la consecución de objetivos pacíficos entre las personas. Está adulterado y entonces esa función no se hace bien del todo, bien entendido como que surge esa fricción social y y en última instancia esa descoordinación. Ujú. Estas descoordinaciones, este desequilibrio, ¿se va a dar siempre que el dinero sea dinero fiat o puede haber dinero fiat bien gestionado? Eh, ente- sí, o sea, yo creo que siempre y cuando no exista la capacidad de adulterar ese poder adquisitivo del dinero fiat, sí que puede cumplir esa función. Si ¿Es eso a lo que te refieres? O con fiat entiendes también lo relacionas inherentemente a que esté sujeto pues a poder cambiar el volumen de masa monetaria, etcétera. Sí, claro, o sea, no, por fiat me refiero a un dinero que viene impuesto por el gobierno. Entonces, mi pregunta es, ¿puede Sí. que algún gobierno que gestione bien el dinero, todos los gobiernos lo van a gestionar mal? A ver, si entiendes el gobierno como un agente económico más que compra y que vende y que no puede alterar la cantidad de dinero, sí, ese dinero funcionaría como dinero, pero seguiría estando esa economía seguiría teniendo un actor que no actúa como cualquier otro actor económico. Pero sí, el dinero, aunque si es un dinero que no se utiliza en reserva fraccionaria, luego por tanto no tiene que estar respaldado por un banco central porque no hace falta, luego la única función del Estado es como un mero actor económico, ese dinero funcionaría como dinero. Pero eso sí, ese sistema seguiría teniendo un agente que es un Estado que no está operando como cualquier otro agente económico, cualquier persona o empresa. Ujú. Y ya que sacas el tema, te voy a preguntar, ¿dónde te posicionas en el tema de reserva fraccionaria, coeficiente de caja del 100%? Yo creo que soy consciente de caja al 100%. Creo que acabé bastante convencido de que es un desequilibrio y es una violación, por así decirlo, del contrato de depósito. Y luego los desequilibrios que ello genera, en la medida en la que profundicé, me parece que tenían sentido y que efectivamente daban lugar a esa pérdida de visibilidad por parte de los agentes económicos a la hora de tomar decisiones económicas, a la hora de invertir y decidir si invertir o ahorrar. Ujú. Bueno, ahora, últimamente, está Javier Milei, bueno, el candidato a la presidencia de Argentina, hablando, ¿no? Y popularizando la banca Simons, que es un concepto muy similar al del coeficiente de caja del 100%. ¿Crees que es el principio de un inicio de nuevos políticos hablando sobre el tema? ¿O crees que va a ser un caso aislado y que esto nunca se va a llegar al debate político? A ver, es que es muy complicado porque quitarle al Estado la propiedad del dinero es matar al Estado, por definición. Y un político no sé en qué día se va a alinear con ese objetivo. Mi ley es verdad que es muy contrarian y nunca se ha identificado como político estatista, pero ya veremos si gana las elecciones y las decisiones que tendrá que tomar. No lo sé, eso
yo diría que obviamente un estatista jamás va a abogar por ello, y un político, que luego se den situaciones que se presentan a las elecciones, empresarios o académicos que no sean de ese mundo y que aboguen por ello, puede ser. Pero no, yo diría que a medio y largo plazo es difícil que el Estado pierda la propiedad del dinero. Ujú. Y entonces, ¿cómo le ves futuro, no? ¿Es utópico pensar que algún día va a llegar o solo llegará cuando sí se acaba el Estado? Yo creo que es posible que llegue y si llega será espontáneamente porque la gente, los agentes económicos normales empiecen a utilizar otro tipo de dinero que cumpla mejor las necesidades que ellos tienen. Y no sea un dinero impuesto desde arriba que de repente se empieza a utilizar un dinero digital o un dinero que resuelva fraccionario al 100%. Y en ese sentido, me parece que, por un lado, es más probable que exista esa capacidad para darse cuenta desde la espontaneidad del mercado, oye, que este dinero funciona mal, necesitamos otra alternativa, pero por otro lado también está la contraparte, que es cualquier iniciativa, quizás del sector espontánea o del mercado para implementar un dinero nuevo, va a ser siempre, o va a intentar siempre ser aplastada o perseguida por ese órgano regulatorio o Estado o Banco Central que intente eliminar la competencia de otros tipos de dinero. Ujú. Un sistema como el que propones, el del coeficiente de caja del 100%, ¿se ha dado alguna vez? Mm, mm, a gran escala no, que yo, o sea, no, a gran escala no. Y luego que yo sepa, no. Eh, no. Ahora me pillas quizás, porque quizás no he hecho todo el research que debería. Igual pues, puede ser, a lo mejor no, corrígeme si me equivoco, que es que sea o hubiera sido imposible de llevar a cabo porque tú piensas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi almacén donde supuestamente tú almacenas tu oro y yo te doy un billete a cambio, ¿no? Entonces, tú vienes, almacenas tu oro en mi almacén, yo te doy el billete a cambio y si yo tengo un depósito, ¿no? Si lo que estamos haciendo es un depósito de guarda y custodia, yo me lo quedo, tú me pagas, entiendo, ¿no? Porque por mis horas de trabajo y por mi trabajo protegiendo de tu oro y custodiándolo, entiendo que me tienes que pagar por el servicio y yo a cambio te doy el billete. Pero si ese billete va a circular, yo como almacén, ¿a quién le voy a cobrar por los servicios de guardia y custodia? ¿Cómo sé a quién le tengo que cobrar? Entonces, esa es mi pregunta cuando algunos 100%istas dicen, no, no, no. Originalmente los bancos funcionaban con un coeficiente de caja del 100% y fueron algunos banqueros que se dieron cuenta que no se utilizaban o cogieron privilegios estatales y se hicieron con ese dinero. Entonces, y aquí ya no estoy hablando de la viabilidad del 100% en un futuro, nada de eso, sino simplemente, como me has dicho que no sabes si ha pasado, pues te pregunto si crees que hubiera podido pasar, porque a mí pensando en esto, pienso, ¿cómo podría haber pasado en el siglo XV que el banquero o el que se encarga del almacenaje hubiera sabido a quién cobrar por ese Hombre, servicio si el billete va circulando? hombre, en ese caso tan concreto, tan tonto, yo diría, oye, pues yo cuando, como persona que soy propietario del papel y tengo un oro respaldado y se lo doy a otra persona, el valor de ese papel le descuento lo que tengo que pagar por la custodia del oro que tienes tú. Pero, Entonces, en ese, si la persona tiene el papel, ahora él es el propietario de tu oro. claro, pero esa persona, o sea, claro, no, cuando dices, o sea, está el que custodia el oro, que me da un papel y yo ese papel se lo doy a No. otra persona a cambio de otra cosa, ¿no? Por ejemplo. Tú vienes a mí, ¿no? Yo tengo mi almacén de oro, Sí, mi banco original, como algunos 100%istas dicen que sí, los sí, bancos originalmente eran almacenes de oro, tú vienes a mí, yo te almaceno el oro y a cambio te tengo que dar un recibo, ¿no? De sí. tantas onzas de oro. Te puedo dar, si quieres, un recibo por cada Sí. gramo para que circule mejor. Un derecho de cobro del día de mañana, el que tenga este papel, puede retirar este oro, ¿no? Es Por ejemplo. exactamente. Y a cambio, yo tendré que pagar a ti como persona que custodia una cantidad. Claro, Pues entonces, ¿quién paga por esa cantidad? entonces puedes articularlo de diferentes maneras. O, por ejemplo, yo te puedo pagar eh, recurrentemente, por ejemplo, cada mes por tener el oro y en el momento en el cual eh, yo transfiera esa propiedad del oro a otra persona, pues será esa persona que tenga que hacerse cargo de esa obligación. O puedo, por ejemplo, en el momento en el que retire el oro, descontar una parte del oro que te la quedas tú en cobro por ese servicio. Pero en cualquiera de los dos casos, cuando se produce una transacción entre dos personas por el papel, solo por el papel, que por ese derecho a cobro,
el valor de ese papel es el valor del oro, que es del oro almacenado, y se descuenta, se resta el derecho de cobro que tienes tú como persona que custodia. Pero entonces Con- nadie querría retirar el oro, ¿no? Porque el último que se lo queda le explota la patata, es un poco la patata caliente, todo el mundo... ¿no? Porque todo el mundo sabe, cuando está intercambiando, que ese papel tiene, aparte del valor del oro, tiene descontado una obligación que es pagar a la persona de custodia. ¿Por qué? Porque esa persona está prestando un servicio y si yo no le pago, no voy a poder retirar nunca el oro. Y entonces Entonces, entiendo que tú dices, vale, entonces nos podemos intercambiar todos el papel de aquí al infinito y todos seguir pagando con él. Sí, pero es que entonces estamos, sí, perdón, que no, digo, sí, no. Iba a decir eso, iba a decir eso. Entonces, la gente simplemente se intercambiaría, nadie iría a por el oro y hay quien paga. claro, pero todo el mundo se intercambia el papel si sabe que está el oro guardado por ti. En el momento en el cual tú des por hecho que toda la gente va a intercambiar ese papel y yo puedo prestar entonces el oro mientras tanto y no asegurar que está guardado donde todo el mundo piensa que está, ahí ya es cuando se rompe la confianza del sistema, entonces es cuando pues el corralito yo puedo ir a por el oro y no está, etcétera. Pero es que son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo se articule cambiar el oro, que es que una persona sea la que custodie físicamente y que los otros se intercambien un derecho pero un derecho que está respaldado al 100% y que existe garantía de cobro. En el momento en el cual se rompe esa confianza, o tú como custodiario de oro estás a su vez respaldado por otra persona que te va a dejar prestar y te va a cubrir si tú no puedes hacer frente a los pagos, o si no, tienes que tener el oro al 100% custodiado porque si no esa confianza se perderá. Pero yo como persona que almacena el oro puedo estar meses sin cobrar, ¿no? Porque a lo mejor si las cosas van bien en la economía, nadie quiere retirar su oro. Yo que voy a estar meses, incluso años sin cobrar porque nadie viene a por su oro, porque el último que venga le toca pagar los intereses, porque claro, esa es otra. Al último entiendo que tengo que poner la fecha de cuando se ha emitido ese billete y al último pagarle por todos los meses restantes. Entonces, nunca nadie vendrá a cobrarse el oro. Pero eso ya es una cuestión técnica de cómo lo cobro. Pues lo puedes o cobrar al final o tú como propietario vas descontando y te vas llevando un lingote al final de mes, que es un lingote que has acordado que te vas a llevar al final de mes por el hecho de custodiar el resto y lo vas cobrando de ahí, Ajá. Entonces, por ejemplo. entonces, habrá, o sea, entonces yo lo estoy cobrando a alguien que no sabe, bueno, o que puede saber cuánto oro hay, pero yo me voy cobrando del billete sin saber, sin que el dueño me dé la, o sea, sin que No, porque obviamente con el dueño habrás firmado un contrato de, oye, yo te lo guardo, pero te voy a cobrar un 1% al mes. Y un 1% de esta X cantidad de oro corresponde a X gramos de oro. Con lo cual tú te vas a llevar X gramos de oro. Y obviamente, como cualquier contrato, tiene que existir la capacidad de confiar el uno en el otro. Si luego tú retiras el triple por intereses, pues eso es que está siendo entonces, fraudulento. puede que llegue un momento en el que ya no quede oro porque ya me lo he cobrado todo. Hombre, claro, sí, porque tú has hecho un servicio que es asumir el riesgo de custodiarme esta cantidad de oro durante todos estos años. Sí, claro. Bueno, Es absurdo, pero es que ¿quién tendría todo el oro ahí almacenado a un tipo de interés que le está cobrando por no hacer nada? ¿No? ¿cómo? ¿Quién tendría el oro almacenado por o sea, a cambio de un tipo de interés o de pagar por ello? Claro, ¿quién almacenaría una cantidad de oro y no haría nada con ella y la Bueno, dejaría ahí durante mucho tiempo, que probablemente para que se consuma todo ese oro, pues bastante tiempo, y no haría nada con ella en el sentido de que, por otro lado, con ese derecho de cobro de oro no estaría sacándole una rentabilidad en el mercado que repercutiría en aumentar esa cantidad de oro. Santiago, justo eso es uno de los argumentos que utilizamos los reservistas, es decir, ¿por qué ibas a tener un depósito con tu dinero? Porque ibas a almacenarlo, que no te da ninguna rentabilidad y tienes que pagar por su custodia cuando puedes prestar ese dinero, como decimos que se presta a los bancos, y te da una rentabilidad. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, pero es que por eso es que no lo harías. Lo que harías es prestarlo, pero lo prestarías con 100% de comitente de caja. Es decir, yo ese dinero quizás lo tengo ahí y el hecho de cobro de ese oro se lo doy a otra persona que al día siguiente lo retira y lo utiliza para montar una fábrica. Y entonces tú ya no estás cobrando ningún interés porque no estás custodiando ningún oro, porque lo que se ha hecho es que se ha cancelado el interés de uno por el del otro. No sé si me explico. O sea, obviamente, luego, como se articularía que no estaría el dinero parado o el oro parado sin hacer nada, obviamente. Pero lo que sí que exigiría es esa garantía de que existe un coeficiente de caja y que ese oro no se está, esa masa de oro no se está incrementando porque está prestando más de lo que en realidad existe. Estamos hablando mucho del oro. ¿Te parece buen dinero el oro?
¿Te gustaría que volviéramos al patrón oro? O sea, el oro como objeto físico no, porque como medio de intercambio es muy incómodo, pero como concepto, el oro, claro, sí. O sea, pero yo lo veo más como, por las propiedades que tiene, pues un medio digital que tuviese esas propiedades. Yo creo que eso es a lo que tenderemos. Ujú. ¿Qué opinas de Bitcoin entonces? Eh, Bitcoin, como medio de intercambio, me gusta mucho, pues que está descentralizado, se pueden validar las transacciones desde diferentes, o sea, no está centralizado la validación o el respaldar que esa transacción se haya producido o no. Y, y estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que ahora me estoy empezando a enterar un poco más de los diferentes tipos de blockchain que hay, porque algunos son más incómodos o son menos escalables, como es, por ejemplo, Bitcoin, que tiene el Proof of Work, versus que tienen el Proof of Stake, y otras maneras que son básicamente, no sé si estás un poco enterado al respecto, pero las, como los, justo, bueno, pues los métodos que hay dentro de la red para validar y para poder dar esa confianza, esa garantía a esa transacción. Ujú, ujú. Entonces aquí es un poco, ¿no? El trade-off entre confianza en la red y comodidad de uso, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo que Bitcoin a lo mejor es un poco menos escalable, pero también te ofrece una confianza mayor que otros blockchain. Exacto. Estamos en el mismo punto que cuando se veía se siente que añada con ovejas o con oro. ¿Cómo, perdón? Estamos en el mismo punto de la historia como cuando se hace, me lo invento, es típica historia, pero como cuando se pasó del trueque o de intercambiar ovejas a pasar a usar oro, que Ujú. fue pues, un salto. Pues ahora veremos cuál es el blockchain que acaba siendo más competitivo. Que Bitcoin tiene una ventaja con respecto al resto, que es que ya está un poco instaurado, ¿no? En la mentalidad de la gente. Nadie tiene que anunciarlo, que hacer publicidad por él, porque el resto, si ahora a ti, Santiago, se te ocurre una nueva blockchain, una nueva idea, tienes que hacer publicidad y como que hay una cara detrás de la misma. Mientras que, o si no quieres hacer que haya una cara y que esté, que sea un proyecto, dejarlo y que la gente lo use, nadie lo va a conocer. Si quieres que se conozca, va a haber una cara, va a haber una figura de cash que la gente va a decir, ah, no, no, pero es que mira, es que esta blockchain es de él y no es de nadie o no es de todos, como sí que es el caso un poco de Bitcoin, que quien la creó, pues la creó, lo cerró y se fue. Eso sí que yo creo que es una ventaja, no sé si estás de acuerdo, una ventaja de Bitcoin respecto al resto. Sí, 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 sí. O sea, obviamente, cuanto más conocido, pues más garantías y más posibilidad o capacidad de adopción en masa. Pero yo creo que tenderemos en el futuro a desprendernos de esa idea de asociar es un dinero a una, pues eso, a un ente, un estado, un rey o un gobierno que dé esa legitimidad a ese dinero, como has hecho siempre, ¿no? Pues tenías la moneda acuñada y ponías la cara del rey, porque eso está respaldado por ese rey o por ese estado o ese sistema financiero, lo que sea. Pero ahora, cuando surgen los blockchains y es un sistema descentralizado en lo cual la legitimidad proviene de la propia red en sí, es decir, de la propia capacidad de poder hacer futuras transacciones, ya no es un tema de que esté respaldado por un organismo, sino de que la gente entienda de dónde proviene bueno, cómo funciona el sistema y de dónde proviene la legitimidad y la capacidad de que yo el día de mañana pueda seguir intercambiando. Entonces, esto es una apuesta muy lejana, no tengo ni idea, pero quizás el día de mañana tendremos las alternativas de pagar con diferentes blockchains, entendido como pagar con diferentes sistemas, y luego las unidades que se intercambien serán las de cada sistema, pero luego le pondremos un nombre y le diremos lo mismo. Me ha costado 3 euros, pero esos 3 euros se comportan de una manera en cada blockchain y yo he decidido pagar con el blockchain de Bitcoin, por ejemplo. ¿Y qué opinas de las CBDCs? ¿Cuáles son las siglas? ¿Verdad? Central Banking Digital Ah, Currencies. sí, sí, sí. Sí, pues es que, a ver, es que es coger las virtudes de un dinero digital, pero sigue teniendo las carencias de un dinero fiat. Ujú. Entonces, no te parece buena alternativa, ¿no? Intuyo. A ver, es que tiene lo malo de que, bueno, tienes trazabilidad absoluta, con lo cual tienes un seguimiento absoluto y te cargas el dinero efectivo, pero claro, sigues a la merced de que la masa monetaria y de que se puedan cometer todo ese tipo de irregularidades. Entonces no estoy a favor. Pero bueno, en la medida en la cual la gente se acostumbre a intercambiar con dinero electrónico y digital, quizás le venga bien a otro tipo, a los blockchains que son descentralizados. Ujú, ujú. ¿Crees que el efectivo se quedará o nos olvidaremos de él en un futuro? ¿Le ves algo bueno? Yo lo olvidará, pero básicamente por comodidad, por adopción, porque no es cómodo utilizar efectivo. Eh, y cada vez se usa menos
y lo que se usarán como equivalente al efectivo, pues serán las criptomonedas. Estará la moneda digital estatal, que será lo mismo que el euro ahora, y luego las criptomonedas que igual tendrán esa función un poco de efectivo, quizás puede ser. Ujú, ujú. Al principio de la entrevista hablabas de las funciones mínimas necesarias de un gobierno. Entonces, por ahí me preguntaba, ¿cómo te definirías en tanto a filosofía política? Yo soy anarcocapitalista. Es anarcocapitalista. Entonces, ¿crees que el gobierno no tendría que tener ni funciones mínimas, ¿no? Intuyo. No, 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 no. No tendría ni que existir, yo creo. O sea, vamos, yo creo que existe la capacidad de organización social espontánea en todos los frentes, Ujú. en todas las materias. ¿Y por qué eres anarcocapitalista? ¿Por qué soy anarcocapitalista? Porque, ya, es que es una pregunta, una pregunta complicada y profunda. Pues básicamente porque yo considero que, a ver cómo lo articularía. Porque yo creo que el ser humano tiene la capacidad, eh, persiguiendo sus intereses individuales, de coordinarse de manera eh, pacífica con los demás, básicamente. Yo creo que ahí es donde se reduce la discusión. La gente que piensa que no, que existe inevitablemente o va a existir inevitablemente en mayor o menor medida un conflicto entre personas y por tanto violencia, y la gente que sí considera que existe la capacidad del ser humano para coordinarse en cualquier ámbito pacíficamente. Y o sea, no significa que siempre vayamos a coordinarnos de manera pacífica, sino que tenemos la capacidad de. En cambio, la otra perspectiva es imposible que vayamos a poder entendernos sin matarnos o sin pelearnos en ciertos ámbitos o en todos o nunca. Ujú. Yo creo que ahí viene un poco la distinción. ¿Qué te gustaría que entendiera la gente con respecto al anarcocapitalismo? ¿Algún mito por ahí que dijeras, mira, me gustaría desmentir esto? Pues me gustaría desmentir, bueno, es que tampoco tengo ahora mismo todas las cuentas en la cabeza, pero los típicos mitos de que no puede existir la sanidad privada, ni la seguridad privada, ni las Ujú. carreteras privadas, todos esos mitos de los fallos de mercado también me chirrían mucho bueno, pues te recomendaría a la gente, bueno, también los típicas críticas a los monopolios, que los monopolios solo existen en las economías de mercado cuando el Estado es el mayor monopolio, el ejercicio de la violencia que hay y en general el, el- el agente que crea los monopolios en el libre mercado. Me gustaría, sí, que la gente prestase atención a esos temas y leyese, sobre todo, sí, se informase y leyese sobre gente que ha dedicado a su vida a estudiar eso y no se basen exclusivamente en las típicas tertulias en la sexta de, no, es que entonces en un sistema capitalista la gente se moriría sin sanidad porque no tiene dinero y que es un esfuerzo en entender de si de verdad eso pasaría y por qué. Ujú. ¿Tú qué crees que no pasaría, no? En tuyo. A ver, ¿dónde nos situamos? ¿A día de hoy, mañana no hay Estado o en el ideal que sería una economía sin Estado? ¿Crees que no sería viable una sociedad sin Estado mañana? Tendrá que ser paulatino, 100%. O sea, estamos ahora mismo en una situación de estado de bienestar y de economía intervenida. No puedes quitar de repente todas las funciones que realiza el Estado porque sería caótico y porque, sobre todo, hace falta esa labor de educar a la gente para que asuma las responsabilidades, sea consciente de que la incertidumbre es inherente en la vida humana y que el Estado no puede ni lo va a hacer jamás garantizar el bienestar y se necesita, eh, antes de quitar el Estado, que la gente se dé cuenta de eso y educar. Por tanto, no creo que sea, o sea, no es un tema de revolución y que de repente se prohíba, sino de que la gente poco a poco rechace el Estado y las funciones del Estado. Y pensando en España, ¿qué es lo que te parecería más urgente liberalizar? Algo que si dijeras, mira, te doy un botón y puedes apretarlo y, vamos, por arte de magia, algo se ha liberalizado. ¿Qué sería? A ver, no tengo conocimiento de causa para decir esto es lo más importante, pero, pero yo creo que el ahorro, la capacidad de ahorro de las personas sería lo más importante, entendido como dar a la gente más capacidad para poder ahorrar sus salarios, es decir, bajando los impuestos Ujú. y, eh, y reducir en la medida de lo posible la seguridad social para que haya menos gente dependiente del Estado. Eh, es una de las difíciles, ¿no? Porque no es que estés liberalizando nada, como mucho puedes decir liberalizar las pensiones, pero bueno, ahí es justo uno de los temas más difíciles, ¿no?
¿Qué opinión te merece el sistema de pensiones? O sea, me parece ahora mismo un sistema pues, eh, corrupto en el sentido de que no existe la garantía tú como contribuyente ahora de que vayas a poder cobrar, en ese sentido existe corrupción. Me parece un sistema insostenible en cuanto que necesitas cada vez más gente trabajando para poder aguantar a cada vez más gente que no trabaja. Y me parece también un sistema de compra de votos, básicamente, de un tercio del electorado, no sé qué porcentaje es, más o menos, que depende casi exclusivamente de un ingreso que es el del Estado. Entonces, es una palanca muy grande para mover las masas, en ese sentido. Y obviamente, o sea, es obvio que van a existir siempre pensiones y la gente va a tener que ahorrar durante su etapa productiva para poder hacer frente a sus años de etapa no productiva. Eso está claro. El tema es si el monopolio de ese ahorro tiene que ser organizado y gestionado por el Estado o puede existir la capacidad para los individuos para ahorrar. Ujú, ujú. Em, Aparte de las pensiones, sanidad y educación privada, ¿te parecen cosas que funcionarían mejor? Por ejemplo, la educación privada. ¿Cuál es la principal ventaja que le verías con respecto a la pública? Bueno, pues que exista la libertad o la capacidad para competir en los programas de estudio que se den en los colegios y en las universidades, Ujú, básicamente. Y luego también eh, las condiciones en las cuales se dé esa educación. Quizás los salarios de los profesores y de los médicos serían más altos en un sistema privado y, por tanto, probablemente, al ser un trabajo mejor remunerado, el servicio ofrecido por la calidad de la gente que trabajase ahí sería mejor. Pero, de todas formas, la sanidad y la educación no me parecen como servicios públicos las cosas más que antes habría que quitar del estado del bienestar, por el coste que supone y el impacto social que tiene, que es muy grande. Antes hay mil cosas antes en las cuales interviene el Estado que se deberían quitar antes y que serían mucho más fáciles de quitar en cuanto al impacto social y la repercusión social y que son ahora mismo, no son temas que se traten y que están siempre como detrás de nuestra cabeza y siguen teniendo un impacto muy grande también por las funciones del Estado y la intervención que está haciendo el Estado en la economía. ujú. A nosotros que somos jóvenes, por ejemplo, nos importa mucho el suelo, ¿no? La liberación del suelo sería un tema bastante importante, porque si no, la compra de vivienda se encarece bastante. Sí. Y eso, bueno, pues crea desigualdades, bastantes desigualdades entre generaciones que, bueno, a mí me pueden dar más igual porque lo entiendo, pero sí que es verdad que también crea conflicto, un poco de conflicto luego intergeneracional que nunca es necesariamente bueno. La democracia, ¿qué te parece la democracia? La democracia, o sea, como idea de, oye, todos tenemos el derecho a opinar y por tanto, y la decisión que se vaya a tomar depende de la opinión de todos, está muy bien, eso es la teoría. Luego, la práctica, un Estado democrático sí, un Estado democrático que genera y que da lugar a un estado, por tanto, del bienestar, estoy completamente en contra. Me parece una entelequia, me parece ingenuo pensar que nosotros tenemos algún tipo de efecto y de repercusión con nuestras decisiones individuales y que existe una dilución de la responsabilidad de los actos versus el coste que se asume. Es decir, yo contribuyo, por ejemplo, en un estado de bienestar en el cual tengo que pagar impuestos, contribuyo asumiendo un coste, pero luego diluyo ese beneficio entre muchas personas y luego das lugar, claro, a los dos efectos. Entonces, puedes no haber contribuido y beneficiarte o no hacerlo en la misma medida, o luego puedo asumir el coste de otro tipo el coste asociado a las acciones de otras personas debido a una acción que se ha votado y que por tanto es impuesta por todos, para todos. O sea, me parece una mentira y una manera de intentar que todos sintamos partícipes de un sistema en el cual son unos pocos los que gobiernan y los que toman las decisiones en base obviamente a sus criterios individuales y sus sesgos subjetivos, pero que todos pensamos que es el compromiso que hay que hacer para poder estar en paz, cuando es mentira. Genera en realidad más fricción social y más conflictividad. ¿Qué futuro le ves a España? Bueno, España en concreto, eh, yo creo que a largo plazo vamos a tener siempre a sociedades más liberales y más libertarias. Siempre. Solo por el hecho de que la naturaleza humana buscar
conseguir nuestros propios objetivos individuales y cada vez tenemos más tecnología y estamos más empoderados en ese sentido. Entonces, a largo plazo, sociedades más libertarias. A medio plazo, yo creo que estamos viviendo una situación de, bueno, no descomposición, pero de gran conflictividad en el estado del bienestar, que está empezando a ser latente, muy latente, esos fallos precisamente del Estado, no del mercado, sino del Estado, pues las pensiones, todo tipo de conflictividad social que existe, por ejemplo, con la regulación del suelo y de X sectores, eh, los conflictos que existen en democracia porque cada vez se polariza más la situación y el nivel. Bueno, al final no tengo mucho contexto de cómo era la democracia en España en los 90 y tal, pero cada vez la democracia, prestación de ser el debate político cada vez más bajo, ¿no? Más visceral y más absurdo. Entonces, en ese sentido, pues quizás evolucionemos a una descomposición aún mayor. No sé en qué nivel de conflictividad social, pero quizás sí, pues más, quizá un poco más de pobreza o de gente que dependa exclusivamente del Estado y entonces sean básicamente dependientes y exista quizás esa conflictividad social, puede ser. Pero bueno, me he hecho un poco el lío. A largo plazo diría más liberal, más libertarios, y a corto o medio plazo diría que la dependencia del Estado va a seguir aumentando. Va a seguir habiendo más gente dependiente y más intervención. Como físico, ¿qué opinión te merece la inteligencia artificial? ¿Le ves futuro? Sí, yo lo veo como una herramienta para procesar información muy potente, muy buena y yo creo que tiene un montón de posibilidades. Pienso, vamos, no soy experto en inteligencia artificial, pero no creo que lleguemos a esa capacidad de creación de conocimiento espontáneo como tiene la mente humana. No lo sé, yo creo que no, pero aún así tiene un tremendo valor la inteligencia artificial solo para poder procesar información y poder digerirla y adecuarlo pues a la mente humana en la medida en cual la mente humana aporte ese valor creativo, pero en ese esfuerzo de procesamiento y de entender un conocimiento que ya existe, pues te lo ahorra y te lo quita. Y en ese sentido vamos a ver 1 millón de avances para automatizar tareas que son, por así decirlo, intelectuales, que en realidad no son manuales, son solo de pensar el mismo razonamiento una y otra vez y pensar información. ¿Y qué opinas de la gente que es un poco pesimista con el futuro, sobre todo de la humanidad, con el avance de la inteligencia artificial? En general, yo nunca estoy de acuerdo con la gente que es pesimista con la humanidad, con la historia de la humanidad, porque yo creo que tendemos siempre a mejorar y prueba de ellos pues es la historia, que excepto momentos puntuales en los cuales ha habido guerras mundiales y en periodos de 40, 60, 80 años hemos empeorado, a la larga, de aquí a 1000 años, vamos a estar mejor. Lo más probable, nunca se sabe, pero lo más probable. Y con inteligencia artificial sí existen riesgos como con cualquier otra tecnología, ¿no? Como cuando se inventó el motor a combustión, sí, el motor a combustión para los coches, también se inventaron las bombas o otro tipo de armas de destrucción, quizás con tecnologías muy parecidas. Sí, se puede usar para muchas cosas. El problema no es la tecnología, sino para qué lo usemos nosotros. Y probablemente el ser humano tienda a buscar soluciones más para prosperar que para destruirse a sí mismo y a los demás. Con lo cual, aplicando un poco esas reglas generales, yo soy optimista. ¿Somos demasiadas personas en la Tierra? No, yo creo que no, en cuanto que el ser humano es capaz de buscar siempre alternativas y métodos alternativos para conseguir sus objetivos con escasez de recursos. Entonces, yo creo que ahora mismo no somos muchos. Si podemos llegar a una situación en la cual seamos muchos, no lo sé, habría que entender muchos para qué. Muchos para la cantidad que hay de X recurso o muchos para la acción o que quieren realizar esas personas. Es decir, ya habría que empezar a matizar. En líneas generales diría que no. Ujú. ¿Cuáles son algunos de tus economistas ilustrados favoritos? Favoritos, bueno, Mises, obviamente, Von Baber y, y, y- y bueno, y mi padre diría también, sí, Jesús. ¿Y cuáles son algunos de los pensadores libertarios que más te han enseñado? Pues hace poco he leído a Bastiat y me ha gustado bastante, que no leímos nada en el máster y me ha gustado bastante. Y otros pensadores, bueno, sí, pues, Hoppe, economista, y luego también Zanotti, me gustó bastante. Ujú.
¿Y qué has aprendido de Hoppe o de Zanotti, por ejemplo? De Hoppe, o sea, Hoppe me gusta mucho porque esa capacidad como para argumentar lógicamente y no dejando dudas y como desmontando, o sea, como que tiene un hilo de pensamiento muy contundente Ujú. y yo creo que, pues eso, tiene un poco, quizás esa mentalidad no de físico, pero de entenderlo y no dejar cabos sueltos. Sí, ¿y Zanotti? Y Zanotti es porque como, bueno, leí temas suyos que me interesaban de epistemología en el máster Ujú. y, bueno, me abrió un poco esa idea pues a la filosofía en general, ¿no? A mezclarlo con otros temas y me pareció muy interesante. Es verdad que o sea, yo no tengo formación en filosofía, entonces muchas ideas, muchas relaciones se me escapaban, pero me gustó bastante. Muy bien, muy bien. Santiago, hacia el final de la entrevista siempre hago dos preguntas. Una de ellas es si nos puedes recomendar cinco libros que digas a la gente sobre economía, o sea, libertarismo, sobre cualquier tema que te guste. Sobre cualquier temática que se me ocurra. Vale, pues a ver, uno de historia que me leí hace poco y me ha gustado mucho es Napoleón, de Ludwig Emil. Es un libro antiguo que es sobre Napoleón, pero te lo cuenta un poco como novela histórica, ¿no? Como si hubiese estado ahí y supiese lo que sentía Napoleón. Muy interesante. De economía, pues me estoy leyendo ahora, que también me ha gustado mucho, Teoría e Historia, de Mises. Em, muy también, bueno, como es Mises, muy contundente y que tocando también temas no solo de epistemología, sino también pues, de otros temas de timología, como lo llama él, de psicología. Ujú. Y luego, otro libro que me gustó mucho es Camino de Servidumbre, de Hayek, que sí, que tuvo mucho impacto en su momento y quizás sobre todo en un público que no era pues, académico, porque, porque en el momento en el que se publicó, que no sé si me confundo, fue a finales de los años 30, ¿no? Principios de los 40 o más tarde, Principios de los 40 diría yo. principios de los 40, pues entonces, y en Inglaterra pues tenía mucho impacto como criticando un poco quizás ese intervencionismo y ese alzamiento del poder absoluto en Alemania y cómo eso podía pasar en Alemania, en Inglaterra. Y me gustó mucho ese libro también. Además es muy introductorio, no es de economía, de teoría monetaria, ni nada por el estilo. Y es bastante, muy humanista. Y luego, de otra temática completamente diferente, de Lean Startup, que es un libro sobre un poco, pues, cuál es la mejor manera de entender qué es lo que hace falta en el mercado y qué tiene sentido desarrollar. Sobre todo se centra en productos tecnológicos, en software, aplicaciones, etcétera. Ujú. Pero creo que es un marco de pensamiento que se puede aplicar a muchas cosas. Cómo conseguir en un ambiente de incertidumbre, sin saber qué es lo que hace falta o cuáles son las condiciones en el mercado, qué es lo que tiene sentido producir y cómo puedo obtener ese conocimiento para poder validar hipótesis y poder aumentar mi conocimiento. Y un quinto libro que recomendaría, pues, bueno, así hablando de Bastiat, las obras completas, que es como un compendio de artículos y de cartas suyas, que está muy bien, sobre todo también porque escribe muy bien y no con humor, pero no se hace una lectura pesada ni mucho menos y explica muy bien conceptos muy claros, ¿no? Y está siempre el típico ejemplo de Bastiat es el de la carta al rey de los productores de velas Ujú. para que prohíban el sol, que yo creo que igual él lo hizo con tono de comedia, pero las ideas son muy contundentes y deja claro la clara, no hipocresía, pero falta de coherencia que hay en los estatistas y en los proteccionistas en general. Y la última pregunta, si pudieras tener una conversación con cualquier persona en el mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Con cualquier persona del mundo. Mm, Ujú. A ver, déjame que la piense un momento, ¿eh? Pues te diría quizás con Napoleón, quizás. Napoleón. ¿Y qué le preguntarías, por curiosidad? Pues o sea, tengo mucha curiosidad por, uno, entender, bueno,
sí, ver un poco cómo pensaba y si de verdad era una persona tan brillante para poder salir del paso en cada situación en la que se veía. Y luego también me gustaría entender si de verdad era tan mala persona como parece que lo era a la hora de manipular, utilizar a las personas y ser, pues básicamente sí, un ególatra y una persona enamorada del poder y de la gestión de las personas, básicamente. Bueno, Santiago, si a la gente le ha interesado lo que has dicho, quiere saber más de ti, quiere escucharte más, leer algo que escribas, ¿dónde puede encontrarte? Pues bueno, complicado porque no tengo redes sociales, pero hace poco me creé Twitter, lo que pasa es que estoy bastante inactivo. Ujú. Eh, Quizás ahí, sí. Y luego si no, pues nada, por correo, en mi correo, santivhs@yahoo.com. Vale, vale. Lo adjuntaré, lo pondré todo abajo para que, por si acaso a alguien le ha gustado y dice, bueno, Daniel, quiero hablar con él, que pueda, que tenga la oportunidad. Genial, Pues nada, Santiago, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto al canal. genial, pues muchas gracias, encantado. Nada, adiós. Hasta luego.